Buenas tardes. Completamos acá entonces esta segunda parte de la clase teórica número 10, compartiendo algunos ejemplos de la- las ciudades europeas y americanas durante los siglos XVII y XVIII. Vamos a ver específicamente las que corresponden a esta segunda parte de la clase en el contexto europeo primero y luego algunos casos referidos a América, fundamentalmente el caso Córdoba. Habíamos hablado de París como sede de la corte real durante las monarquías absolutas de la Edad Moderna en Francia, y es importante que ese conjunto de la ciudad de París se va a transformar también con el territorio circundante a partir de una serie de intervenciones que se van a ir haciendo desde el siglo XVII y que culminan con la construcción de una nueva ciudad en Versalles, que era un coto de caza y un parque que pertenecía a la nobleza, que va a ser transformado en la sede de la Corte Real de Francia, es decir, en la nueva capital del reino. Para ello fue necesario una adaptación de ese parque original para transformarlo en un jardín planificado y la construcción de la nueva ciudad desde cero a partir del núcleo del Palacio Real. Esta era la ciudad de París eh, en su tamaño al momento de la intervención barroca, y esto es la ciudad de Versalles, que se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros. Fíjense, este es el curso del río Sena, si lo van siguiendo ahí, ¿sí? A partir del cual justamente se va a hacer parte de la toma de agua que va a alimentar a esta nueva ciudad. Este gráfico, que lo tienen ustedes también disponible en el libro de Leonardo Benévolo, El diseño y la ciudad, tiene además representación en líneas oscuras del conjunto de intervenciones que se va a hacer durante el periodo barroco en las residencias particulares, como estas que ven acá, acá o acá, que es justamente uno de los mayores intentos de transformación de la naturaleza en un paisaje ordenado, geométricamente predeterminado, y que va a tener una fuertísima incidencia en el paisajismo universal a partir de ese momento, que va a tomar estos modelos franceses como la forma a seguir, y de esa manera se van a transformar en uno de nuestros referentes de lo que consideramos hoy una ciudad del barroco. Este es el caso de la ciudad de Versalles. Este gráfico lo disponen también ustedes en el material gráfico anexo que les hemos provisto para la elaboración del práctico. Básicamente es una ciudad palacio, es decir, que tiene una enorme importancia el tamaño de la jardinería por sobre la ocupación propiamente urbana. Ustedes van a ver en este caso cómo se va a ubicar el Palacio Real en esta especie de omega que se encuentra acá al centro de la composición. Para que tomen una referencia, este edificio tiene 500 metros de lado acá, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de esta primera parte del jardín de aproximadamente 2 kilómetros, y hace el total de más de 10 kilómetros de largo, ese total de esa parquización diseñada. ¿Bien? Lo que es el parque propiamente dicho es la parte que se encuentra hacia abajo de la situación original de este bosque o coto de caza que se utilizó originalmente para uso meramente recreativo y que se va a ir transformando luego con la incorporación de este espacio urbano adelante en la ciudad de Versalles, la capital del Reino de Francia. Fíjense, en este caso, cómo vamos a ver una relación de esta composición de la ciudad a partir de un sistema de 3 ejes cuyo eje central comunica justamente con la ciudad de París, y la composición a partir también de un sistema de ejes del parque propiamente dicho, ¿sí? Un eje principal que siempre hace de eje de simetría, ejes axiales que corresponden en este caso a un sistema de concentración de visuales hacia el Palacio del Rey, y ejes transversales secundarios que van componiendo el sistema en los jardines y en la ciudad. Originalmente este sistema radial se basaba en un principio de los cotos de caza que tiene que ver con la posición central de un tirador en relación a los posibles recorridos que hacen los animales salvajes, y de ahí viene esta composición paisajística que luego se va a trasladar también a la composición urbana. Pero se han incorporado también la relación con el concepto de infinito y una perspectiva que tiene de esa manera muchos focos, y que va a ser una de las características del espacio barroco que mencionábamos recién en la primera parte de la clase.
Esta visión al infinito va a ser característica entonces no solamente de la jardinería del periodo del siglo XVII al XVIII, sino también de muchos de los espacios urbanos, incluso los espacios de la calle, que van a apelar a este recurso de un límite que se sitúa más allá de la posibilidad visual y cuya distancia además garantiza esa idea de que se va perdiendo en la lejanía en un concepto infinito. Este es el Palacio Real propiamente dicho, tiene, como ven acá, una composición en forma de omega, en la cual al centro se ubica un patio ceremonial, una especie de corte de honor, que sirve de acceso con su reja de protección y su puerta, dentro del cual se encuentra ya en dependencias del palacio y hacia afuera se encuentra todavía en un espacio urbano de uso público. Siempre dentro de un modelo de control, obviamente, estamos hablando de un uso público, pero con ciertos instrumentos de control, de acceso y de seguridad. Estamos hablando de la sede de la Corte Real. Esta perspectiva al infinito va a ser claramente manifiesta en muchos de los espacios abiertos de esta ciudad. El Parque de Versalles hoy es un parque público de acceso libre para ser utilizado como uso recreativo, pero vamos a verlo también en otras formas de ocupación palaciega, también en las Cortes de Austria, por ejemplo, o de la ciudad de Berlín. En el caso de las ciudades de la Contrarreforma, vamos a ver también cómo se va a aplicar este concepto del espacio barroco con la voluntad de transformación urbana de ciudades preexistentes, es decir, no de la creación desde cero de una ciudad nueva, sino de la creación de espacios específicos para la difusión de la fe, en este caso, en una ciudad preexistente. Este plan de adecuación de la ciudad de Roma y de la ciudad del Vaticano se va a elaborar a partir de una serie de indicaciones que va a hacer primero Julio II y luego el Papa Sixto V a partir del año 1558, es decir, todavía en el periodo que corresponde al siglo XVI, pero que por su forma y la adecuación geométrica de los espacios urbanos asociamos a las formas de la ciudad barroca. ¿Bien? Va a tener, por lo tanto, una serie de objetivos de planificación vinculados a la renovación de la Iglesia y, de alguna manera, la reinstalación de la Iglesia Católica frente al avance de la Reforma Protestante. Eso implica la restauración de la unidad y de las tradiciones con la idea de pureza y prestigio propios de la sede de la cristiandad para el mundo. Va a tener, por lo tanto, una reafirmación de la autoridad papal y de ciertas jerarquías eclesiásticas por sobre el conjunto de la institución de la Iglesia Católica Romana. Va a estar simultáneamente ligado a otras formas de la Contrarreforma que están vinculadas, como dijimos recién, en la Inquisición como una institución que va a significar también una forma de control ideológico y de la posible distorsión de la doctrina católica, y por otro lado, las campañas que van a hacer las órdenes religiosas, entre ellas franciscanos, dominicos y jesuitas, que van a ser de particular incidencia en el caso americano. Este conjunto de órdenes va a significar también la expansión de esa doctrina y de la construcción de sus sedes hacia los territorios conquistados. La Contrarreforma tiene una base doctrinaria que se va a fijar a partir de una serie de concilios que se van a realizar durante todo el siglo XVI, cuyo principal referente va a ser los que se realizaron en la ciudad de Trento, aproximadamente unos 7 encuentros y luego otros encuentros más, de los cuales se va a ir fijando lo que es el contenido doctrinario de la Contrarreforma y con ello la forma del ritual que se mantiene hasta hoy dentro de la Grey Católica. El plan de Sixto V es un plan sumamente ambicioso que se va a realizar en realidad en muy poco tiempo, en apenas 50 años de transformación urbana continua, y que va a tener, entre otras funciones, la rehabilitación de la vieja ciudad de Roma, que había sido la ciudad más importante de la antigüedad, pero que luego, durante la Edad Media, queda reducida a una pequeña aldea, poco más grande que otras ciudades del interior, y que han mantenido, sin embargo, parte de las estructuras físicas de esa vieja ciudad medieval, un burgo avejentado y prácticamente obsoleto en términos funcionales, que debe ser readecuado, es decir, que hay que repoblarlo también. Y por otro lado, viejos testimonios que han quedado de la cultura imperial romana, que como ustedes saben, como este caso que vemos acá,
en el Coliseo significó también la persecución a los cristianos, que son, en este caso, utilizados como símbolos justamente de esa fe cristiana que ha consolidado en Roma su sede central. Incorpora también del otro lado del Tíber a este sector del Vaticano que se instituye como la sede de residencia del papado en términos institucionales, y que va a significar, por lo tanto, la construcción de no solamente la iglesia de San Pedro en su versión actual, sino el conjunto de construcciones que constituyen los palacios vaticanos y el espacio público que le corresponde a esa enorme explanada que hoy llamamos Plaza de San Pedro. Básicamente está constituido por una serie de avenidas o vías de peregrinación que están ancladas a un sistema de conexión desde el norte hacia el sur que impulsa a un conjunto de peregrinos a ir recorriendo la ciudad, uniendo los puntos focales en los cuales se concentra el contenido de esta nueva doctrina católica impulsada por la Contrarreforma. Este conjunto de vías van a tener como característica ser rectilíneas, ser más anchas de lo habitual, tienen origen justamente en una plaza al norte, que es donde se inicia la peregrinación, la Plaza del Pueblo, desde la cual se van a ir dirigiendo por vías en tridente, que también hemos visto recién en el caso de la arquitectura laica de uso real, en el caso de Francia. ¿Bien? Estos sistemas de 3 vías a partir de un punto son característicos justamente de los trazados barrocos y es lo que lo hace fácilmente identificable como pertenecientes a los siglos XVI, XVII y XVIII en este caso. Vamos a ver cómo esos puntos están anclados en una plaza que hace de rótula literalmente entre estas vías de comunicación. Cada una de ellas va a estar, en el caso de Roma, además puntuada por un elemento vertical que es un obelisco, que se han implantado específicamente para esta función, obeliscos de origen egipcio, por otro lado, que han sido importados atravesando el Mediterráneo e instalados en la propia ciudad. Este sistema de comunicaciones entre iglesias va a suponer también una adaptación de los trazados preexistentes que van a ser de esa manera saneados e incorporados al sistema de alcantarillado y de servicios públicos, es decir, que no se trata solamente de una obra de propaganda, sino también significa una obra de mejoras en términos de infraestructura urbana, de la comunicación interna de la ciudad, y hoy significan todavía uno de los sistemas de comunicación de Roma que tiene que ver también con, bueno, hoy con la actividad turística básicamente, pero también con otras actividades de circulación de personas, ¿no? Estas formas espaciales que van a adoptar las plazas de articulación o los nodos en los cuales se van a ir confluyendo estas vías, tienen distintas características, van a tener que ver también con la posición topográfica en la que se encuentran, y van a encontrar justamente en la condición topográfica de base parte de su impulso dinámico hacia un espacio mucho más complejo que el que habíamos percibido en la etapa renacentista. Fíjense este caso, la Plaza de España, que conduce a la iglesia de Santa Trinidad del Monte, que justamente es uno de los mejores ejemplos de cómo un espacio a doble o triple nivel puede transformarse en un paseo urbano de una escala verdaderamente importante, en este caso, que une una plataforma inferior en la cual se sitúa esta bellísima fuente, justamente de la escultura barroca de Bernini, una escalera que sirve de paso a una segunda instancia plataforma o plaza seca que hace de descanso intermedio, y finalmente a través de 2 brazos la confluencia en el obelisco que señala el espacio previo a la iglesia, una especie de atrio al aire libre que sirve en este caso además de plaza pública y de mirador sobre la ciudad de Roma a partir de una de sus colinas fundacionales. Esta forma del espacio dijimos que tiene que ver con estas geometrías nuevas que se han incorporado, por ejemplo, las formas ovales o elípticas que se suman al repertorio de formas geométricas más simples que había utilizado el Renacimiento, y a partir de uno de los focos de esta elipse parten estas 3 vías procesionales, cada una de las cuales trazada como un prisma rectangular alargado,
recto y limpio en términos de trazado, que además es acompañado por una arquitectura regular que va a ir acelerando también este sentido perspectivo hacia los puntos focales que sirven para la concentración de los fieles. Uno de los ejemplos, probablemente el que ustedes ya han reconocido a partir de imágenes de prensa, imágenes turísticas, tiene que ver con la sede del papado en el Vaticano, la iglesia de San Pedro como la iglesia central de la cristiandad, que simboliza también el lugar de reunión del conjunto de la comunidad cristiana. Por lo tanto, es una iglesia en tamaño verdaderamente descomunal, es la iglesia más grande de la cristiandad en términos de tamaño de su espacio interior, y está precedida, dijimos, de dos plazas, ¿sí? Dos plazas consecutivas, en realidad tres, de las cuales esta que se encuentra al frente del edificio, que le sirve justamente de atrio al aire libre, tiene una planta trapezoidal que, como ya vimos como efecto escénico en la ciudad de Pienza, por ejemplo, en el modelo previo, se utiliza para acentuar algunos efectos de la perspectiva. En este caso, una perspectiva inversa que acerca de alguna manera visualmente este enorme edificio hacia la plaza oval, la plaza que constituye el conjunto de la comunidad cristiana como símbolo, y estos brazos que la acompañan a partir de la columnata que diseña Bernini, justamente el arquitecto barroco por excelencia de la ciudad de Roma. Vamos a encontrar entonces este espacio que a su vez, acá se alcanza a ver, tiene una pendiente relativamente importante desde la iglesia hacia la plaza y que sirve por lo tanto de una especie de escenario previo para el ingreso a este enorme espacio elíptico que constituye a partir de sus focos lo que hoy sería el espacio dinámico de una ciudad barroca. ¿Bien? Estos efectos espaciales y esta condición de continuidad del espacio y de cierto dinamismo también se van a aplicar en América, pero fundamentalmente a la escala de arquitectura, a la escala institucional, más que a la planta urbana. La planta urbana, como ustedes saben, respondía a ese concepto de ciudad-territorio basado en un sistema de ejidos por figuras geométricas concéntricas o cuadradas o rectangulares, generalmente a partir de un orden racional, con un trazado ordenado geométricamente, que tiene a las calles y plazas como el elemento constitutivo. Fundamentalmente a la Plaza Mayor, que es el lugar desde donde se va a poner en marcha una ciudad, se la va a echar a andar literalmente, y que básicamente mantienen esta cuadrícula luego en su expansión definitiva, ¿no? En el caso de América no era necesario reabrir calles sobre un trazado preexistente porque son ciudades trazadas ex novo, así que empiezan de cero su trazado y por lo tanto la cuadrícula fue sin duda el modelo a adoptar por su facilidad de aplicación y por su funcionalidad a la hora de la distribución de suelo. La colonización en América dijimos que se va a hacer a partir de una serie de instrumentaciones legales, a partir de eso que llamamos genéricamente ordenanzas de nueva población, que van a confluir en ese conjunto que llamamos leyes de Indias, pero que además van organizando el territorio a partir de un sistema de distribución de la administración, que son estos enormes territorios que denominamos virreinatos y que suponen la presencia real de la corona en América a partir de un representante que asume en el sistema local la administración tanto de lo político como de lo económico y lo simbólico. Además de los virreyes pueden existir también capitanes generales, que son en realidad el título que adquieren a partir de su búsqueda o de su desarrollo como descubridores o como exploradores, y que en muchos casos son premiados a partir de la asignación de tierras que permiten su administración posterior y su legado. Fíjense acá cómo vamos a encontrarnos entonces con el virreinato de la Nueva España, hoy en los territorios de México, la Capitanía General de Guatemala, justamente uno de los territorios que va a servir de paso entre el Atlántico y el Pacífico, la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada, que ocupa lo que sería aproximadamente Colombia, las presidencias de Quito, en este caso una figura particular que ocupa lo que es el territorio de Ecuador,
el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, cuyos límites son bastante difusos. En esta gráfica aparece incluyendo la totalidad de la Patagonia, en otros aparecen con incidencia fundamentalmente del lado occidental de la cordillera, y algunas otras formas de administración como la audiencia, por ejemplo, que se va a situar fundamentalmente en esta región del Alto Perú y que va a servir de control, además del conjunto de operaciones comerciales y de otras administradoras de justicia para el conjunto de los virreinatos. Este sistema de administración va a variar en el tiempo, no tiene siempre la misma forma ni la misma distribución espacial. Dependen además de gobernaciones, que son subdivisiones menores, y de los cabildos, que van a ser los que tienen la función de la administración urbana. Es decir, que de ellos también depende el trazado y la adecuación de los espacios urbanos. La colonización en América se va a hacer a través también de otras formas que dijimos dependen no solamente de la corona, sino también de las órdenes religiosas, como el caso de los jesuitas, que para la provincia de Córdoba son particularmente importantes, dado que se instalan muy tempranamente en la provincia, creando un Real Colegio Convictorio en la actual instalaciones de la universidad en la manzana jesuítica, hoy Patrimonio de la Humanidad por otro lado, y que también administran un conjunto de estancias de gran extensión, enormes estancias ganaderas, ubicadas en distintos puntos de la provincia, fundamentalmente en el norte, y que van a tener como función la cría de ganado, fundamentalmente de mulas, que servían en ese momento como transporte de cargas hacia el Alto Perú, y también obviamente como sistema de transporte del ejército, es decir, que tienen una doble función como animal de tiro y como animal de carga, y también como animal de paso en muchos casos, y van a estar ligados, por lo tanto, fuertemente también al comercio y a la expansión territorial. De ahí la importancia del comercio de mulas, ¿no? Estos casos, como el de Santa Catalina que vemos acá, seguramente los que son de Córdoba ya han hecho alguna visita a algunos de estos centros, la cabecera de las estancias jesuíticas, en el caso de Corona Carolla, el caso de Jesús María, de Santa Catalina, pueden visitar también, si se animan, la Candelaria, que está en las sierras altas, ya al oeste, o hay una que no tiene en realidad sede religiosa conservada, en San Ignacio de los Ejercicios, en Calamuchita, que constituyen ese conjunto del legado jesuítico. Varias de ellas han sido vinculadas a la idea de un camino jesuítico, un camino de las estancias, que fue declarado en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que incluye también a la manzana del centro de Córdoba, sede de la Compañía de Jesús, y hoy también sede de la Universidad Nacional de Córdoba y del Colegio de Montserrat. Estos dibujos se los debemos a un arquitecto húngaro que trabajó en Córdoba, Juan Kronfus, que publicó justamente una serie de grabados, de dibujos a pluma y de acuarelas que representan la imagen de lo que fue ese pasado colonial, reivindicándolo y transformándolo de esa manera también en una forma de impulsar una arquitectura nacional con origen en la tradición colonial hispana, que va a tener fuerte incidencia, sobre todo en las ciudades donde este legado es de cierta importancia, como Córdoba o como Salta, Jujuy o las regiones del noroeste, que tienen legado colonial importante bien conservado. En los espacios urbanos entonces habíamos hablado de que en las ciudades europeas se hacen intervenciones sobre ciudades existentes, por ejemplo a través de avenidas con perspectiva recta y prolongando la visión que remata en monumentos, por ejemplo plazas reales o estas plazas barrocas romanas que vimos recién en el plan de Sisto V, mientras que en las ciudades hispanoamericanas la problemática geográfica, histórica y cultural es totalmente distinta, dado que la sociedad colonial incluía otras formas de utilización del territorio, también por ejemplo aquellas que tienen que ver con la explotación ganadera, como dijimos recién, o ciertas formas de escolarización, en el caso de los colegios convictorios, de formación religiosa en los conventos, o de otras formas de conexión de la comunidad religiosa con la ciudad. Bien, por lo tanto, las sedes de la formación superior, en el caso de Córdoba, con la Universidad de Córdoba, de origen jesuita justamente, y luego transformada en universidad laica,
es importante porque está como ligada permanentemente a la historia urbana de Córdoba. La ciudad de Córdoba es una ciudad universitaria y tiene su origen justamente en este proceso jesuita que va a dar origen a la actual Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad Católica de Córdoba. También tiene que ver con la voluntad racionalista de la distribución de las tierras a partir de un patrón geométrico muy regular y que serviría para la distribución entre los vecinos y entre los conquistadores que tienen mérito como para adquirir tierras también. Hay algunas variaciones que vamos a encontrar justamente cuando hacemos el análisis comparativo de esta ciudad de Roma que acabamos de ver con las ciudades como la de Córdoba o la de Buenos Aires o la de Santiago del Estero o la de que ustedes quieran considerar de las grandes capitales latinoamericanas, para ver que hay un trazado muy regular con una cierta forma de ocupación geométrica en el caso latinoamericano, pero que se completa con la arquitectura, es decir, que también forma parte de esa ciudad barroca las sedes institucionales que van constituyendo el tejido que ustedes han hecho en esa visita virtual o física la semana pasada. Es muy importante también que esta geometría regular y cuadricular permitió la expansión de la ciudad en forma más o menos homogénea a partir de su plaza mayor en términos de, por lo menos, de planta urbana, ¿sí? No necesariamente el tejido va a acompañar esta regularidad geométrica, y de hecho nuestras ciudades son bastante heterogéneas en términos de espacialidad urbana, pero mantienen todavía esa estructura urbana regular que va a ser una de las características que diferencian a la ciudad americana de la europea. Dijimos que los espacios urbanos van a tener esa función como de congregación de la sociedad, tienen una función religiosa como sede de la mayor parte de las congregaciones masivas que tienen que ver con las conmemoraciones religiosas, también sirve de plaza de mercado y sirve obviamente de lugar de representación social. Por lo tanto, la plaza de la ciudad colonial, en ese texto de Rojas Mix que ustedes están estudiando, va a ser como no solo el corazón de la ciudad en términos simbólicos, sino también un punto de trazado, es decir, que tiene que ver con una condición geométrica y una condición simbólica, simultáneamente. Es sumamente importante porque esa condición se va a repetir en Córdoba, en Santiago, en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en San Juan, en Buenos Aires, en las ciudades del Alto Perú, en las ciudades de Chile, en las ciudades de Ecuador, etc. Y es una de las características que nos permiten reconocer una ciudad latinoamericana a partir de ese centro que constituye la Plaza Mayor en casi cualquier país de habla hispana que recorramos en América. ¿Bien? Esa es una condición muy distinta a la ciudad de origen medieval europeo que tenía muchos centros y eventualmente podía llegar incluso a tener fases de crecimiento diferenciadas según distintas etapas, mientras que todas estas corresponden ya a este modelo de trazado regular. Eso va a dar una diferencia importante. Hablamos también del impacto que tuvo la expansión demográfica del siglo XVI, que va a incidir también en un crecimiento relativamente rápido de estas ciudades en una primera etapa, y luego un estancamiento durante el siglo XVII y XVIII, que se va a mantener en el caso argentino hasta el siglo XIX, y que recién va a entrar en la conversión demográfica de lo que va a ser la revolución industrial en Europa a finales del siglo XIX. Es decir, que Argentina tiene una diferencia importante también en términos demográficos poblacionales en relación a los territorios europeos. Este es un tema que van a tener que pensarlo también como parte de la discusión de esta larga duración que iniciamos allá por la Baja Edad Media, en los siglos XII, XIII, en el contexto europeo, y que en el caso americano tiene además una herencia indígena que hay que contemplar como base de este territorio en el cual habitamos, y que tiene que ver también con cierto ocultamiento que tuvo la presencia indígena hasta tiempos recientes, y también la mixtura con las culturas africanas de origen raciales distintos que se van a mixturar en nuestra propia vida, en nuestra propia idiosincrasia cultural, y que recién a partir de las últimas décadas del siglo XX ha comenzado a ser reivindicado como tal. ¿Sí? Eso son parte de las discusiones en las cuales nos toca intervenir ahora, junto con otras cuestiones que han empezado a surgir ya en el siglo XXI, que creo que es importante destacar en relación al uso de estos espacios urbanos. Vamos a concluir acá entonces la segunda larga duración. Tenemos por delante todavía un largo proceso para entender lo que sigue después en la segunda mitad del siglo XVIII, con lo que van a ser
las grandes revoluciones, la época de las revoluciones políticas, en el caso de Francia con la Revolución Francesa, la revolución industrial en Inglaterra, la primera revolución industrial, y sus efectos en el resto del territorio mundial, que lo vamos a ir viendo en la tercera larga duración ya como la unidad didáctica 3. Entonces, vamos a dejarles esta semana para que concluyan su actividad práctica y nos reuniremos nuevamente dentro de 3 semanas, no más, 4 semanas cuando concluya el periodo de receso invernal. Buenas tardes. Muchas gracias.